Siguiendo esta sección extraordinaria de neurocirugía, ahora hablaremos de otro tema también común en el tema de dentro del mundo de la neurocirugía, que son los hematomas. Hematoma subdural, epidural y subaracnoideo, que es el más complicado entre estos, ¿no? En comparación, en complicación, podríamos hacer que el subaracnoideo es el más complicado. Listo, entonces empezamos. Unidad 4, página 10. ¿Se puede escuchar bien? ¿Se ve bien el resumen? Sí, pero se ve bien. Excelente. Entonces, en hematomas, ya habíamos visto que hay una clasificación, tenemos la subdural, la epidural y la subaracnoidea, ¿no? Que es la más complicada. Listo. A ver, a grandes rasgos, Jonathan, ayúdame. A ver, ¿alguna diferenciación entre estas tres? Algo que tú ¿Entre cuál? sepas, algún conocimiento previo. Ajá. Entre hematoma subdural y epidural. Ya. ¿O entre cuáles? Entre subdural y epidural. Ya. El, a lo que yo me acuerdo ya. Bueno, los dos son hemorragias, ¿no? Que están localizadas, pero va a depender mucho de la capa. Generalmente la que es epidural es arterial y más se da en personas jóvenes. La subdural es venoso y generalmente se da más en adultos mayores, ¿no? Más en personas longevas. Mm, ya, cuando vamos a ver en la tomo un hematoma epidural, lo vamos a ver en una forma bicóncava. En cambio, cuando vemos un hematoma subdural, lo vamos a ver como en media luna, ¿no? Excelente. Y ya casi Es has... Excelente. Y casi ya has resumido todo, ¿no? Muy bien. Entonces, como ya hay conocimientos previos, igual los que nos están viendo, vamos a hacer un repasito de lo esencial que tenemos que saber. Las definiciones, un poquito de la clínica y el tratamiento y de frente nos vamos al banqueo. Hematomas. Como nos mencionaba Jonathan, tenemos un hematoma subdural y epidural. ¿Pero por qué es subdural? Porque este hematoma va a estar localizado, la hemorragia, entre la dura madre y la aracnoides. Entonces, nos ubicamos las capas en el cerebro. Entre dura madre y aracnoides está la hemorragia localizada llamada subdural. En cambio, la epidural está en el espacio que se encuentra entre la dura madre y la tabla interna del cráneo, que también es un espacio conocido como Gerald Marshall. Hasta ahí tenemos una diferencia, ¿no? Y ahora, en cuanto a la clasificación de la hematoma subdural, tenemos un agudo, subagudo y un crónico. La aguda, que se inicia sus síntomas dentro de los 3 días. El subagudo, de los 4 a los 20 días. Y un crónico, ya hablamos de mayor a 21 días. ¿Cuál es la fisiopatología? En cuanto a la fisiopatología del hematoma subdural, recordemos que esta es una rotura de las venas del puente que ocasiona una hemorragia venosa de baja presión en el espacio subdural y ocasiona este hematoma subdural. La etiología. En las causas agudas tenemos el traumatismo cráneoencefálico cerrado, en el caso de que sea cerrado, ¿no? Y el traumatismo no accidental, como el síndrome del bebé sacudido, ¿no? De la sacudida del bebé. En cuanto a la etiología crónica, tenemos traumáticas y no traumáticas de diferentes causas. Y la clínica. Y esto es importante para poder diferenciarlo, porque vamos a ver casos clínicos como por ejemplo dolor súbito, que siente que se va a morir, por ejemplo, ¿no? Ese es un caso clínico típico, ¿no? Que dice el paciente que siente un dolor súbito, dolor de muerte, que piensa que se va a morir, el peor dolor de su vida. ¿Cuál es? Subaracnoidea, pues. Ya, listo. Entonces, en la clínica podemos ver hematoma subdural agudo, deterioro de la conciencia y confusión. Entre el 2 y el 38% desarrolla un intervalo lúcido. Signos neurológicos focales, como cuáles:
contralateral, hemiparesia y signo de motoneurona superior. Vamos a hablar también de motoneurona superior e inferior en otro video, que vamos a hablar específicamente cuáles son los signos de motoneurona superior e inferior. Anomalías pupulares, manifestaciones de un aumento de la presión intracerebral. En el hematoma subdural crónico, el estado mental alterado que puede progresar a un coma, cefaleas recurrentes, déficit cognitivos y lo que no tenemos que olvidar, Jasmine, lo que no tenemos que olvidar, siempre, recuerda, las características del hematoma subdural crónico es que se trata de un paciente añoso, luego de un tiempo prolongado, después de un trauma inadvertido o empieza a desarrollar cefalea, pensamiento lento, confusión y cambios de personalidad, convulsiones, pareces. Diagnóstico puede ser una tomografía sin contraste y lo que habíamos visto, estábamos con el tema de hematoma subdural. Ayúdame a describir esta tomografía, por favor, Jonathan. Aquí, si deseas, puedes leer esto. Voy a hacerlo más grandecito. Ajá. No, no, sí, tranquilo. A ver, en la tomografía es un corte sagital. Es una tomografía sin contraste. No, perdón, el corte es axial. Uh-huh. Vemos ahí la ventana cerebral. Qué bonito tu perrito. ¿Qué raza de hash papi? No te distraigas, hermano. Perdón, perdón. Es que está... Ah, perdón, perdón. Estaba viendo el cachorro. Perdón. Como vi algo que se puso ahí en la pantalla, ¿qué es? Un perrito. Ya. Ya, ok. Es un corte axial, es una tomografía sin contraste intravenosa. Estamos viendo la ventana cerebral. La línea, vemos deformada la línea La línea cerebral media, y ¿no? La línea media. en Ajá. la línea media, vemos deformada la línea media cerebral. Vemos en la parte de izquierda, ¿no? Que se ha formado una lesión hiperdensa y justamente la característica, ¿no? Que es la semiluna en este hemisferio izquierdo. Y eso justamente es lo que está ocasionando este hematoma, este acúmulo de sangre, está ocasionando justamente el desplazamiento o el borramiento de la línea media cerebral al lado contralateral, o sea, al lado derecho. Uh-huh. Y muy bien descrito, ¿no? Acá está nuestro lado derecho y nuestro lado izquierdo, ¿no? Left y right. Listo, esto es una sin contraste intravenosa, es un corte axial o también llamado transversal en la ventana cerebral, es una lesión hiperdensa en forma de media luna en la cara lateral del hemisferio izquierdo, que causa un desplazamiento de la línea media hacia el lado contralateral. Aquí, ¿qué podemos ver? Igual, ahí vemos igual vemos, es un corte también axial, estamos viendo que no es con contraste y estamos observando ahí una imagen, en este caso sería hipodensa, ¿no? También en forma de semiluna, que aparentemente es una masa, ¿no? Que se diferencia del resto. Ahora, no está, a ver, no está afectando la línea media cerebral, pero sin embargo es hipodensa, no se puede diferenciar del resto de estructuras cerebrales. Muy bien. ¿Y por qué? Ya, después vamos a ver las diferencias. Está bien, ya, listo. Recordemos que el TAC, el color blanco se denomina hiperdenso y el negrito es hipodenso, ¿no? El color parecido al parénquima se denomina isodenso. Listo. ¿Cuál es el tratamiento específico? Va a depender del tamaño del hematoma, ¿no? El estado neurológico y también la presentación y la etiología. El hematoma subdural sintomático tenemos agudo, subagudo o crónico. Y el manejo empírico para el tema del PIC, ¿no? Intervenciones neuroquirúrgicas cuando el hematoma es mayor a 10 milímetros, signos de herniación cerebral o postura extensora o anisocoria.
Deterioro neurológico rápido y progresivo ya es un indicativo de neurocirugía. Opciones: hematoma subdural agudo, se puede hacer una craniotomía con evacuación de hematoma. Entonces, lo que tenemos que siempre recordar: hematoma subdural más de 10 o igual de 10 milímetros, tamaño o que cause un desplazamiento de la línea de media mayor a 5 milímetros, debe evacuarse quirúrgicamente, incluso si el paciente está asintomático. Entonces, en tu libretita, todos por favor anotemos esto, ¿no? Entonces, un hematoma subdural mayor a 10 milímetros o un desplazamiento de la línea media mayor a 5 milímetros. A pesar de que sea asintomática, tenemos que hacer una evacuación quirúrgica. ¿Ya? O sea, si es mayor a 10 milímetros el hematoma, ya, pero tiene que causar un desplazamiento de la línea media, ¿no? Mayor a 5 milímetros. Ajá. Un criterio es mayor a 10 milímetros. Y dos, si el desplazamiento de la línea media, o sea, la línea media está en el medio, valga la redundancia, pero si esto tiene un desplazamiento mayor a 5 milímetros, ya tiene que hacerse una evacuación quirúrgica a pesar o incluso si el paciente está asintomático. Ok, mayor o igual a 5 milímetros, ¿no? Ujú. En ese caso, hay una evacuación quirúrgica. Sí, evacuación quirúrgica. Mm, La mortalidad ya. es del 40 al 50%. ¿Y cuál es peor? El hematoma subdural que el epidural, ¿no? El hematoma subdural agudo tiene un peor Eh, eh, pronóstico que el epidural por el daño del parénquima cerebral, ¿no? Del cerebro. o sea, cuando tenemos un subdural, perdón, este tiene peor pronóstico, ¿no? Porque, claro, por el daño del parénquimal ya. Ya, hermano, ahí está. Ya, ya, al final voy a hacer mi acotación de cómo a mí me enseñaron esto de epidural. Ya me hace recordar de la segunda pancita, por favor. Hematoma epidural. Ya, Pierre. ¿Cómo definimos el hematoma epidural? Se refiere a la hemorragia en el espacio que se encuentra entre la dura madre y la tabla interna del cráneo, o también llamado, o su epónimo, como de Gerald Marshall. Entonces, en comparación, la subdural, ¿entre qué capas estaba? ¿Te acuerdas, Jonathan? Sí, entre la dura madre y la Y la aracnoides. aranoides, ¿no? Muy bien. Y en cambio, la epidural está entre la dura madre y la tabla interna, ya más interna, en el cráneo, ¿no? ¿Y cómo se llama el espacio? Gerald Marshall. Epidemiología. Incidencia ocurre en aproximadamente 10% de los pacientes con TEC moderado a grave. ¿Cuál es la... ¿Cuándo decimos un TEC moderado, Jonathan? Ya, un TEC moderado era cuando la puntuación de Glasgow va de 9 a 12. De 9 a 12, excelente. Edad, se observa con mayor frecuencia en personas de 20 y 30 años, poco común en mayores de 50 años, entonces esto es más de jóvenes, ¿no? En sexo, mayor, una relación de 4 a 1 en varones. Etiología. En la etiología tenemos traumática, que es la más común, y la no traumática, que son las más raras, ¿no? Como infecciones, coagulopatías, malformaciones, metástasis, todo eso. En cambio, las lesiones más comunes son lesiones de cabeza, por accidentes, entre otros. Según el origen de hemorragia. Aquí, según el origen, de primero tenemos la arterial, que es una rotura o desgarro de la arteria meningia media, en comparación a lo que es el hematoma subdural, ¿no? En comparación a la epidural. Rotura o desgarro de la arteria meningia media, que esta es una rama de la arteria maxilar y la fuente más común de la hemorragia. Entonces, etiología de hemorragia epidural, rotura de la arteria. Sitios de ruptura: en el terión o frontotemporal, que es la más común, la parte más delgada del cráneo, o en la base del cráneo, en el foramen espinoso. Y la fisiopatología sigue la siguiente secuencia. Primero hay un traumatismo, generalmente severo. Hablamos
de una fractura del cráneo, ruptura de esta arteria meningia media, que es la más común, y la hemorragia en el espacio epidural, típicamente en la región temporal o temporoparietal. La clínica depende igual del tamaño, la ubicación del hematoma, y la mayoría de estos pacientes tienen fractura del cráneo asociada. Pero la presentación clásica es pérdida inicial del conocimiento inmediatamente después de una lesión en la cabeza. ¿Qué más? Recuperación temporal de la conciencia o también llamado el intervalo lúcido de Petit, pequeñitos, ¿no? En el 20 al 50% de los casos. Nuevo declive del estado neurológico y aparición de los síntomas causados por la expansión de este hematoma. Signos de fractura de cráneo asociado: hematoma en el cuero cabelludo, licorrea, otorrinoliquia, signo de Battle, ojos de mapache, ¿no? Ya, ahora, tenemos que recordarnos, estos recuerda, no podemos olvidarnos, ¿ya? El periodo lúcido del hematoma epidural se le conoce como espacio lúcido de Petit, así con su epónimo, ¿sí? Espacio lúcido de Petit, el periodo lúcido del hematoma epidural se le conoce, ¿ya? En el hematoma epidural, la midriasis es localizadora también. En el diagnóstico, principios generales, sigue los protocolos de trauma en pacientes con la tomo, ubicaciones más comunes: epidural, arteria región temporal, parietal. Hematoma epidural venoso en el caso de la fosa craneal posterior. ¿Y cómo podemos observarlo? Por favor, ayúdame a describir esta tomografía. Sí, también es una tomografía. Y ahora sí, Jonathan, ayúdame en la lectura de este tema. Ya. Entonces, este es vemos ahí una imagen, en este caso sería hipodensa, ¿no? Biconvexa, y ¿Hipodensa o está hiperdensa? provocando, ¿no? En este caso sería hiperdensa, ¿no? Pero, a ver. Yo estoy escribiendo la pequeña, la que está al costado de la línea media. Ah, no, esto. Esa La grande, ya, la claro, roja. ahora me he dado cuenta, claro. Está Porque estos son los en el ventrículos óvulo, laterales en de el la óvulo, en el óvulo izquierdo, sí, perdón. En el óvulo izquierdo hay una imagen que es hiperdensa, que es la que es blanquecina. Sí, esta es una imagen biconvexa y que está provocando la desviación de la línea media cerebral, ¿no? Y al costado de la línea media cerebral sí hay una imagen hipodensa, ¿no? Que vendría a ser los ventrículos cerebrales, parece ser, ¿no? Sí, ese es el colapso, ¿no? Del ventrículo lateral. Ujú, muy bien. Uh -huh. Y vemos clásicamente este típico es de un hematoma epidural de la segunda pancita. Y ahora sí, a lo que yo iba, ¿cómo me enseñaron a mí para poder memorizarme? Eh, escribe grande, epidural, epidural, la letra E. La letra E, cuando tú lo escribes así, no sé si se puede ver. Ya, Ya, a ver, voy a tratar de a ver, hacerlo. Ya, te imagínate, voy a poner, la letra E es así, ¿sí? Así y así, ¿verdad? Entonces, ya, la segunda cavidad es como una segunda pancita, ¿no? Una segunda pancita. No sé si me dejo de entender, pero a mí me enseñaron así. La claro, claro, letra epidural, ya, E es como, hay dos pancitas, ¿no? Una segunda ya, pancita. Y esta segunda pancita está aquí, ¿no? ya, La claro, segunda pancita. Entonces, la subdural es como semiluna, S semiluna, ¿no? En cambio, la epidural es una segunda pancita por la E. Por ejemplo, acá tenemos, no hay E, para, acá hay una E, ¿no? Acá hay una E. La segunda E es la segunda pancita, ¿no? Segunda pancita, epidural. Subdural es un sapo, ¿no? Listo. Bueno, eso nomás quería decir. A ver si te sirve. Pues si le sirve acá a los chévere, oyentes. lo máximo. Tratamiento. Principios generales.
Recordemos que el hematoma epidural es una emergencia neuroquirúrgica, ya que la expansión de este hematoma puede provocar una hernia cerebral y esto nos puede llevar a la muerte. ¿Qué más? La evaluación inicial con inicio simultáneo de medidas neuroprotectoras, tenemos que manejar el PIC, craniotomía urgente, prevención de complicaciones, se puede considerar un manejo conservador bajo observación y tomografía computerizada. ¿Cuál es el manejo definitivo? Indicación quirúrgica, ¿no? Los pacientes que incumplan alguno de estos criterios deben ser llevados de manera urgente, no emergente. Uno, el volumen del hematoma mayor a 30 centímetros cúbicos, independiente de la escala de Glasgow. 2, espesor mayor a 15 milímetros. ¿Te recuerdas que teníamos un espesor diferente, ¿no? En el tema subdural. Era mayor a 10 o la línea media, la desviación era mayor a 5. Ya teníamos que hacer una evacuación quirúrgica. En cambio, esto es cuando es el espesor del hematoma de la segunda pancita que podemos ver acá es mayor a 15 milímetros o el desplazamiento, al igual que en el hematoma subdural, es mayor a 5 milímetros. Y obviamente cuando el Glasgow es menor a 8, cuando ya intubamos propiamente dicho a nuestro paciente. Déficit neurológico focal, procedimientos, primera línea, craneotomía de urgencia, procedimiento de emergencia, trepanación del cráneo. Tratamiento conservador. Indicaciones. Cuando hay ausencia de todas las indicaciones quirúrgicas y todo esto ya. Lo que no tenemos que olvidarnos, recuerda, los corticoides no son beneficiosos, sino por el contrario puede aumentar la mortalidad en el hematoma. Ya vamos a ver cuál es la función de los corticoides que se puede usar por desinflamante, pero ya. Pero en este punto, los corticoides no se usan ni son beneficiosos para los hematomas porque aumentan su mortalidad. ¿Cuáles son las complicaciones de este? Las herniaciones cerebrales. Tenemos una hernia uncal, una hernia subfalcina o cingulada y una hernia amigdalina, que son mortales, ¿no? Disnatremias también, algo que recordar. Y por último, el hematoma subaracnoideo. El subaracnoideo es el más complicado. ¿Cómo podemos definirlo? Que son aquellas hemorragias que se ubican por debajo del aracnoides y encima de la pía madre. Entonces, ya tenemos una clasificación más clara. Jonathan, ¿en dónde se ubica el hematoma subdural? Entre. Entre la dura madre y la aracnoides. Listo. El hematoma epidural. En cambio, el epidural está entre la dura madre y la tabla interna. O también llamado. Ah, tabla interna, oh, ay, no me acuerdo. Gerald Marshall, ¿no? Ayer al Marshall. Ujú. ¿Te acuerdas? Gerald Marshall. Sí, ayer al Marshall. Listo. ¿Y la subaracnoidea? Ah, la dura. Acá está. Ya. Está entre la aracnoides y espero suena no idea, ¿no? Ujú. Propiamente dicho, en su espacio, porque es un hematoma subaracnoideo en el espacio subaracnoideo, que está por debajo del aracnoides y encima de la pía madre, que puede ser traumático o espontáneo. Esta es la que está ocasionada por una ruptura de un aneurisma cerebral, ¿no? Miren, la epidemiología. La mayoría son causadas por traumatismos y se presenta en la década de los 40 o 60. Etiología, traumática y no traumática. Esto es importante. Ya, la traumática tenemos el traumatismo cranoencefálico, causa común traumática. En cambio, en la no traumática o espontánea tenemos el llamado aneurisma cerebral roto, que es la causa más común de la no traumática, ¿no? Y esta va a ocurrir con mayor frecuencia en el círculo de Willis, ¿no? La arteria comunicante anterior o también llamado el polígono de Willis, ¿no? Aquí está la arteria comunicante anterior.
Factores de riesgo que pueden desencadenar este aneurisma, un tabaco, hipertensos o antecedentes familiares también, ¿no? Está ligado a eso. Y clínica importante, por favor. Cefalea, dolor súbito y muy doloroso. Y esto es a lo que iba. Descrito por los pacientes como el peor dolor de cabeza que hayan experimentado y generalmente después de un esfuerzo. ¿Cómo va a venir el paciente? Y lo hemos visto en en el almenara, ¿cómo vino? Doctor, por favor, hice un esfuerzo, por ejemplo, el pacientito estaba cargando, ¿no? Estaba mudándose de la casa de su hermana, le estaba ayudando a cargar unos muebles, ¿no? Y entonces dice, he experimentado el peor dolor de mi vida, pensaba que iba a morir. Ese dolor, el dolor de cabeza que describe el paciente como el peor dolor de su vida, de toda la vida que haya experimentado, ese es un hematoma subaracnoideo. Y tenemos que recordarnos de los signos menillos, como náuseas, vómitos y signos de Kernig y también el signo de Brudzinski. Signos inespecíficos, conciencia deteriorada, signos de efecto de más de déficit neurológico, síntomas prodrómicos, cefalea repentina y la clasificación. La gravedad clínica debe clasificarse en el momento de la presentación. Se puede clasificar las hemorragias subaracnoideas con la escala de WFNAC y el Hanges. Aquí está el Hanges del aneurismática en subaracnoidea y la escala según la escala de Glasgow. Diagnóstico. En el caso de que sea una subaracnoidea traumática, los pacientes con este historial y luego del diagnóstico se realiza con base en las imágenes. Y aquí podemos observar, ¿no? Una hemorragia subaracnoidea, un TAC sin contraste, un plano axial o transversal también, hemorragia en las cisternas interpediculares, la cisura de Silvio y la fosa posterior superior. Acá, a ver, aquí dónde está la lesión, dónde está la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea se ubica debajo de la aracnoides y encima de la pía madre, por lo que estaría justamente en la hipodensidad, ¿no? Que vemos ahí. Acá hay otros, ¿no? Mira. ¿Mm? La escala de Fisher también, recordar. Sin evidencia de sangrado cuando ya es a nivel de los ventrículos, ¿no? El tratamiento traumático y no traumático consiste principalmente en medidas neuroprotectoras, como cuál es el control de la presión arterial para prevenir lesiones cerebrales secundarias. Y las medidas primarias deben iniciarse urgentemente, el objetivo es estabilizar el paciente. ¿Y cómo se hace la estabilización del paciente? Con la evaluación primaria en caso de que sea traumática, con el ABCDE, ¿no? Asegurar vías respiratorias y proporcionar apoyo dinámico. Prevención de resangrado, todos estos. Recordar, el resangrado es una complicación potencialmente mortal que ocurre con mayor frecuencia en las primeras 6 horas después de la hemorragia subaracnoidea. No use nitratos, nitroglicerina, nitrocruceto de sodio para controlar la PIC, ya que pueden elevar, perdón, la presión arterial, ya que pueden elevar la PIC. Complicaciones, y eso sería todo en cuanto a nuestros hematomas. Hematoma epidural, hematoma subdural y hematoma subaracnoideo. Ahora, para hacer más tácito, nos vamos a nuestro banquerito. ¿Dónde está? Compartiendo con Google Drive, con Midgul. Listo. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver el banqueo? Sí, sí, sí. Helencita ya se fue ya, a la 1:32. Gracias, Helencita. Ya. Hematoma epidural. Ayúdame, por favor, con la lectura. Sí. Dice,
Se produce un hematoma por desgarro de la arteria meningia media. Se llama desgarro de la meningia media. Ahí sí, meningia media. Ahí sí me agarraste. Porque el otro era de la rama del parte del polígono de Willis, ¿no? En cambio, la arteria meningia media es de justo el hematoma epidural, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? Epidural. Ujú. Chévere, Piero, chévere. En el espacio de Gerald Marshall. ¿Qué arteria se encuentra afectada en un hematoma epidural? Otra vez. ¿Cuál sería aquí? ¿Qué fue? ¿Cuál sería la 11? ¿Qué arteria se encuentra afectada en un hematoma epidural? Otra vez. Ya habíamos visto Arteria meningia media. arteria meningia media. Muy bien. Entonces, ya tenemos que relacionar, como mencionan, ¿no? Los pacientitos robots o los datos, ¿no? Hematoma por desgarro de la arteria meningia media epidural. Meningia media epidural. ¿Qué se encuentra afectado en hematoma epidural? Meningia media. La hemorragia epidural es consecuencia de una fractura de cráneo que provoca la rotura de, a ver, la 12. Y a la 12 dice, a la hemorragia epidural es consecuencia de una fractura de cráneo que provoca la rotura de una arteria meningia. Meningia media, muy bien. La 13, conságrate. ¿Qué arteria se afecta con mayor frecuencia en un hematoma epidural intracraneal? La meningia media, la B. Meningia media. Entonces ya no hay lugar a reclamos. Hematoma meningia media epidural. Ayúdame con la 15. Ya. Es un varón de 60 años, sufre accidente de tránsito hace 6 horas, llega con un Glasgow de 10 y tiene un TAC cerebral. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo describes esto? A ver, tiene un TAC de... Ok. Es una imagen hiperdensa. Está, está haciendo el borramiento o el desplazamiento de la línea media, ¿no? Es biconvexa, es, este, y justamente se da en hematomas epidurales, ¿no? La segunda pancita. Exacto. La famosa segunda pancita. ¿Qué sería? Un hematoma epidural. Hematoma epidural. Muy bien. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. A ver qué nos pide. Hematoma epidural, ¿no? Muy bien. Listo. Ya, a ver, veamos un hematoma subdural y un caso de subaracnoideo que, para que también descanse, ¿ya? Hematoma subdural. Ya, Ayúdame. ya. Es un varón de 50 años que hace 3 meses sufrió con un traumatismo encefalocraneal moderado. Fue evaluado y dado de alta sin síntomas. Desde hace 2 días presenta tendencia al sueño. A la fecha le traen a emergencia en estado de coma. Al examen de Glasgow tiene 7 puntos. Está con una glicemia normal. ¿Y cuál es el diagnóstico más probable?
Ujú. Él está con 7 puntos, ¿no? ¿Cuál sería ahí un hematoma? Mm, es un hematoma subdural. Mm, Ya. En este caso, lánzate, normal. Mira, vamos a ver la resolución. Está muy bonito, muy ilustrativo. una, una hematoma subdural. Es un hematoma sudoral por los casos clínicos. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vimeo, espérate, drive, listo. A ver. ¿Ya? Te voy diciendo. Madre es una por Varón de 50 años, hace 3 meses, mira, 3 meses. Es más de 3 semanas, ¿ya? Te voy diciendo. Madre es una por lo tanto ya parece crónico, ¿no? Bueno, sufre un TEC moderado. Hace 3 meses sufre un TEC moderado, dice, ¿ya? Fue evaluado y dado de alta sin síntomas, o sea, peñero, dice. Desde hace 2 días, nadie se acuerda de ese TEC que hubo hace tiempo. Presenta tendencia al sueño, o sea, mira, poco a poco iba aumentando los síntomas. A la fecha lo traen de emergencia con estado de coma, mira, cómo ha ido progresando. Ha habido una progresión clínica en el tiempo, pero de manera lenta, porque ya va más, 3 meses va, ¿ok? Ahorita está con GLaDO de 7, glicemia normal para pensar que no es otro cuadro, ¿ok? Como una, no sé, pues un coma hiperosmolar, por ejemplo, no sé. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tu diagnóstico más probable, doctores, por esta clínica es un hematoma subdural, pone su apellido, Crónico. crónico, porque tiene más de 3 semanas. Letra B. Si tú le pides una tomografía, ¿qué verías en la tomografía, doctor? Probablemente vea una lesión en forma semilunar de tipo hipodensa, ¿ok? Listo. Ahora sigamos con nuestro banqueito. Tu comi de Google. Listo. A ver, para terminar. Ujú. ¿La vas bien? Ya está la 32. Listo. Ayúdame con la 32, por favor. Y con eso terminamos. Ya, es un varón de 50 años, presenta bruscamente cefalea de gran intensidad, vómitos y fotofobia. Antecedente de hipertensión arterial con un tratamiento irregular. Al examen físico tenemos una presión arterial de 160-95 milímetros de mercurio y una rigidez de nuca. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Meningoencefalitis. Por la rigidez de nuca, signos meningios. Los signos meningios, recordemos que también se ven en la hemorragia subaracnoidea. Ya, entonces no es Ah, ok. patognomónico, ya, pero sí lo que no te puedes olvidar es que cuando te dicen, ¿no? Cefalea de gran intensidad, la cefalea peor, la peor cefalea de toda la vida, rotura de aneurisma intracraneal, o sea, una hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Ah, ok, ok. O sea, cuando, a ver, subaracnoidea es cuando hay un dolor de cabeza, a ver, una cefalea intensa, ¿no? Sí. Chévere, Piringa, pucha, tú sí, hermano. Toma. Ya, y esas cositas no te puedes olvidar. Con esto terminaríamos el segundo tema extraordinario de neurocirugía, segundo tema de hematomas. Vamos a parar la grabación un ratito, hermanito.